Hay un libro en la Biblia Sagrada que encierra un código profético tan profundo que si lo entiendes, tu fe jamás volverá a ser la misma. Un libro que, 700 años antes de que Jesús naciera, ya anunció con detalles impactantes su nacimiento virginal, describió su sufrimiento como si hubiera estado al pie de la cruz y proclamó su victoria sobre la muerte mucho antes de que el sepulcro quedara vacío. Se trata del libro de Isaías, el más citado por Jesucristo, el que revela con una claridad asombrosa el plan completo de salvación, desde el trono eterno, pasando por la cruz, hasta la gloria futura del reino de Dios. Muy pocos conocen la magnitud de lo que Isaías vio, y aún menos se han atrevido a enseñarlo así, porque lo que este profeta experimentó no fueron solo visiones, fueron encuentros directos con el poder de Dios y con las más grandes profecías bíblicas jamás pronunciadas. Hoy vas a descubrir cómo Dios levantó a un hombre en medio de una nación en crisis para entregar el mensaje más revelador de todos los tiempos. Y si te quedas conmigo hasta el final, entenderás cómo cada palabra escrita hace más de 2700 años sigue teniendo el mismo fuego, la misma urgencia y la misma verdad para nuestra generación. Si estás buscando respuestas espirituales que pocos se atreven a revelar, suscríbete ahora y quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar no es solo historia, es una llave que puede abrir tu destino eterno. En el año en que murió el rey Usías, Judá estaba sumido en una profunda crisis. La estabilidad política que por décadas había sostenido al pueblo se quebró de un momento a otro. Las murallas de Jerusalén seguían en pie, pero la fe del pueblo se estaba desmoronando. La corrupción se infiltraba en los líderes, la idolatría se extendía como un cáncer silencioso, y los templos se llenaban de sacrificios vacíos, sin un corazón realmente rendido al reino de Dios. Era un tiempo en que el pueblo aún conocía la palabra de Dios, pero ya no la vivía. Y es en medio de ese caos que un joven llamado Isaías entra al templo, quizá buscando respuestas, quizá buscando consuelo, y termina encontrándose cara a cara con el poder de Dios como nunca antes. Isaías describe lo que vio. Vi al Señor sentado en un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Isaías 6:1. Imagina la escena, un trono majestuoso que ningún rey humano podría ocupar, rodeado de serafines que clamaban, «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». No era solo una visión, era una declaración divina de que, aunque el trono de Judá estaba vacío, el trono celestial seguía ocupado. Aquí se esconde una verdad que casi nadie enseña así. Dios permite que algunas cosas se sacudan en nuestra vida para que miremos hacia el trono correcto. ¿Cuántas veces hemos llorado por la pérdida de algo o alguien sin darnos cuenta de que ese vacío era una invitación para ver la gloria eterna? Pero en ese momento de asombro, Isaías no se sintió orgulloso de estar ante Dios, se sintió arruinado. «¡Ay de mí!», que gritó, «porque soy hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros». Isaías 6:5. El Espíritu Santo no solo nos revela la grandeza de Dios, sino también la verdad de nuestra condición. Aquí aprendemos que no hay salvación sin arrepentimiento y no hay vida eterna sin reconocer que estamos perdidos sin Él. Isaías entendió que antes de hablar en nombre de Dios, su corazón debía ser transformado por el fuego de la santidad divina. Es entonces cuando uno de los serafines vuela hacia él con un carbón encendido, tomado del altar, y toca sus labios. «Mira, esto ha tocado tus labios. Tu culpa ha sido quitada y tu pecado perdonado». Isaías 6:7. Este momento no es simbólico, es profético. El altar representa el sacrificio, el fuego representa la purificación y el toque en los labios representa la transformación de nuestras palabras y de nuestro llamado. Muy pocos conocen esto, pero Dios no envía a alguien sin antes marcarlo con su fuego. La purificación siempre precede a la misión, porque quien no ha sido tocado por el fuego no podrá encender a otros con la fe. Finalmente, Isaías escucha la voz del Señor. «¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?». Y sin dudar responde, «Aquí estoy, envíame a mí». Isaías 6:8. Lo que me impacta es que Dios no le ordena, le invita.
La misión siempre es una respuesta voluntaria al amor y a la palabra de Dios. Isaías no sabía todo lo que vendría, rechazo, burlas, soledad, pero dijo sí porque había visto la gloria del Rey. Tal vez hoy tú estás en una encrucijada parecida, un tiempo de pérdida, confusión o espera. Recuerda esto, Dios sigue en su trono, y si te atreves a mirar hacia arriba, puedes recibir una visión que cambie tu vida y el rumbo de tu fe. Aplicación práctica. Cuando sientas que tu mundo se derrumba, busca el altar. Deja que el Espíritu Santo toque tus heridas, purifique tus palabras y renueve tu propósito. Pregúntate hoy, si Dios me llamara ahora mismo, ¿estaría dispuesto a decir aquí estoy? Porque eso no es todo. Lo que viene a continuación puede cambiarlo todo. Después de aquel encuentro transformador, Isaías recibe de Dios no un mensaje fácil de anunciar, sino una misión que, humanamente hablando, parecía destinada al fracaso. El poder de Dios lo había purificado, sí, pero también lo había preparado para enfrentar la dura realidad. El pueblo oiría sus palabras, pero no entendería, vería las señales, pero no percibiría. Isaías debía proclamar profecías bíblicas que sacudirían los cimientos de Judá, aun sabiendo que la mayoría endurecería su corazón. Esto nos recuerda que el éxito de un profeta no se mide por la cantidad de aplausos que recibe, sino por la fidelidad con la que transmite la palabra de Dios. El Señor le dijo, «Ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan, miren bien, pero no comprendan». Isaías 6:9. Es un mensaje que nos incomoda porque nos confronta con la verdad de que hay personas que prefieren la comodidad de la mentira antes que la incomodidad de la verdad. Isaías entendió que su llamado no era agradar a los hombres, sino agradar al Dios eterno. Y aquí está la gran lección. Cuando el Espíritu Santo nos envía, no lo hace para darnos un camino fácil, sino para darnos la fortaleza de permanecer firmes, incluso cuando somos rechazados. El rechazo que Isaías enfrentó no fue solo verbal, fue espiritual. Sus mensajes eran como martillos, golpeando el muro del orgullo y de la religiosidad vacía. Los líderes espirituales lo veían como un perturbador, y muchos lo ridiculizaban. Sin embargo, Isaías sabía que el reino de Dios no se expande con discursos complacientes, sino con verdades que incomodan y liberan. La verdad os hará libres. Juan 8:32, dijo Jesucristo siglos después, pero esa libertad muchas veces empieza rompiendo cadenas que la gente ni siquiera reconoce que lleva. En medio de ese panorama, Isaías tuvo que aprender algo que tú y yo también debemos recordar. La obediencia vale más que el resultado visible. Dios no le pidió que midiera el impacto de sus palabras en números, sino que permaneciera fiel hasta el final. Y aunque la mayoría no escuchara, había un remanente que sí prestaría atención. Siempre hay un corazón sediento que Dios preparó para recibir su palabra de vida eterna. Quizá tu testimonio, tu oración o tu palabra de ánimo hoy parezca ignorada, pero está sembrando semillas que germinarán en el tiempo exacto de Dios. Aplicación práctica. Si hoy enfrentas burla o rechazo por tu fe, recuerda que el rechazo de los hombres no significa el rechazo de Dios. Permanece firme en la palabra de Dios, aunque el aplauso no llegue. Hazte esta pregunta. ¿Prefiero la aprobación del mundo o la sonrisa del Padre? Porque lo que Isaías estaba a punto de anunciar en el siguiente capítulo cambiaría la historia de la salvación. Y eso, mi querido hermano, nos lleva a una de las profecías más impactantes de toda la Biblia Sagrada. En medio del rechazo y la indiferencia del pueblo, Dios no dejó de revelar a Isaías mensajes que encendieran la esperanza. Fue entonces cuando el profeta recibió una de las profecías bíblicas más poderosas y misteriosas de toda la Biblia Sagrada. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Isaías 7:14. Esta no era solo una promesa para los días de Isaías, era una señal que atravesaría los siglos, apuntando directamente a la llegada del Mesías. Emmanuel significa Dios con nosotros, una verdad que cambiaría para siempre el destino de la humanidad y que revelaba el corazón mismo del reino de Dios. Pero esta palabra no fue recibida con aplausos. Muchos se burlaron de Isaías, tachando sus palabras de imposibles. Algunos lo consideraron un loco
que hablaba de cosas irreales, porque no podían concebir que el poder de Dios se manifestara en algo tan humilde como el nacimiento de un niño. Aquí vemos un principio eterno. La fe auténtica no se alimenta de lo lógico, sino de lo sobrenatural. Dios escogió anunciar la salvación no a través de ejércitos ni de tronos humanos, sino a través del vientre puro de una joven virgen, mostrando que su poder se perfecciona en la debilidad. Esta profecía, pronunciada más de 700 años antes del nacimiento de Jesucristo, nos enseña que la palabra de Dios no caduca. Aunque tarde, siempre se cumple. Mateo 1:23 registra el momento en que esta señal se materializó. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Lo que para los contemporáneos de Isaías era una locura, para los discípulos de Cristo fue la prueba de que Dios cumple lo que promete. Muy pocos conocen esto, pero la señal de Emmanuel no solo es una prueba histórica, es una garantía espiritual de que Dios está presente en medio de nuestra historia, incluso cuando no lo sentimos. Sin embargo, la incredulidad de muchos en tiempos de Isaías es un espejo de lo que ocurre hoy. Dios sigue enviando señales, sigue llamando, sigue mostrando caminos, pero el corazón endurecido prefiere ignorar su voz. Por eso, esta profecía también es un llamado al arrepentimiento, a reconocer que hemos vivido lejos del Emmanuel que quiere habitar con nosotros, porque no basta con conocer la promesa, es necesario abrir la puerta para que Él entre y reine. Aplicación práctica. Cuando enfrentes una situación que parece imposible, recuerda que el mismo Dios que cumplió la señal de Emmanuel es el que hoy camina contigo. Hazte esta pregunta: ¿vivo como si Dios realmente estuviera conmigo o como si estuviera lejos? Porque lo que Isaías vería a continuación nos lleva a una revelación aún más gloriosa, un niño que no solo estaría con nosotros, sino que traería justicia, paz y un gobierno eterno. Isaías, después de anunciar la señal de Emmanuel, recibe otra visión que trasciende el tiempo y el espacio, la imagen de un niño que cambiaría el rumbo de la historia para siempre, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y el principado reposará sobre su hombro, y se llamará Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Isaías 9:6. Esta profecía bíblica es una joya espiritual, porque no solo anuncia un nacimiento, sino también el carácter, la misión y la eternidad del Mesías. Isaías entendió que ese niño no sería un líder común, sino la manifestación del poder de Dios en forma humana para traer salvación y vida eterna. Pueblo de Judá, dividido y golpeado por guerras, necesitaba escuchar que la paz no vendría de alianzas políticas ni de victorias militares, sino de un reino que no tendría fin. Este reino de Dios, gobernado por el Príncipe de Paz, se establecería con justicia y rectitud para siempre. Sin embargo, como ocurre tantas veces, el anuncio fue recibido con escepticismo por muchos. Algunos esperaban un libertador armado, otros un monarca poderoso, pero muy pocos comprendieron que la verdadera paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de Dios en medio de las tormentas. Isaías, guiado por el Espíritu Santo, describió un gobierno eterno donde la opresión desaparecería, el pecado sería vencido y la humanidad tendría acceso directo al trono de la gracia. Lo más impactante es que esta visión no era solo para Israel, sino para todas las naciones. Aquí se revela el corazón universal del plan divino. El Príncipe de Paz no venía solo para un pueblo, sino para todo aquel que creyera en él. Muy pocos conocen esto, pero cada uno de los títulos que Isaías usa, Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, son llaves espirituales que nos permiten conocer las facetas del carácter de Jesucristo. Pero había un dilema. ¿Cómo recibiría el pueblo este mensaje? Algunos abrazaron la esperanza, otros lo rechazaron con dureza, y así sigue ocurriendo hoy. Hay quienes escuchan las buenas nuevas y las guardan como tesoro, y hay quienes cierran su corazón porque no coincide con sus expectativas. Esta visión nos recuerda que debemos aprender a reconocer la paz verdadera, aunque venga envuelta en formas humildes y sencillas. Aplicación práctica. Pregúntate hoy,
¿Quién gobierna realmente mi vida? Porque si el príncipe de paz no ocupa el trono de tu corazón, otros reinos, como el miedo, la ansiedad o el orgullo, lo harán. Invítalo a gobernar tus pensamientos, tus decisiones y tus relaciones. Permite que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, sea el sello de tu caminar. Y prepárate, porque lo que Isaías estaba a punto de ver nos revelaría no solo a un rey, sino a un siervo humilde que traería luz a todas las naciones. En medio de visiones de tronos y reinos eternos, Isaías recibe una revelación que para muchos resultaba desconcertante. El Mesías no vendría con pompa real ni ejércitos, sino como un siervo del Señor, humilde y justo, enviado no solo para salvar a Israel, sino también para iluminar a todas las naciones. Es poco que seas mi siervo para levantar a las tribus de Jacob y restaurar a los sobrevivientes de Israel. También te pondré por luz para las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Isaías 49:6. Aquí se rompe la idea limitada de un libertador exclusivo para un solo pueblo. El plan de Dios siempre tuvo un alcance universal, porque el reino de Dios no conoce fronteras. Isaías describe a este siervo como alguien lleno del Espíritu Santo, manso y firme, que no gritará ni alzará la voz en las calles, pero que será imparable en su misión de traer justicia. Muy pocos conocen esto, pero esta imagen del siervo revela el estilo de liderazgo de Jesucristo, no impuesto por la fuerza, sino ganado por el amor. Este siervo no quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que arde débilmente, lo que significa que jamás desechará a alguien por su debilidad, sino que restaurará y encenderá de nuevo la fe que parece a punto de apagarse. El mensaje era revolucionario, en un tiempo donde la fuerza militar y la imposición eran símbolos de poder. Isaías anuncia que el verdadero poder de Dios se manifestaría en compasión, paciencia y servicio. Este es un principio que aún hoy desafía nuestra mentalidad. Buscamos líderes fuertes según el mundo, pero Dios envió a un siervo cuyo mayor acto de autoridad sería lavar pies y cargar una cruz. Y aunque para muchos esto parecía debilidad, en realidad era la máxima expresión de la fuerza celestial. El llamado del siervo del Señor también nos confronta personalmente. No se trata solo de admirar su humildad, sino de imitarla. Servir no es un papel secundario en el reino de Dios, es el centro de la misión. Isaías veía que este siervo traería la palabra de Dios a los cansados, sanaría a los quebrantados de corazón y libertaría a los cautivos. Y si somos discípulos suyos, estamos llamados a continuar esa obra, llevando luz allí donde la oscuridad parece invencible. Aplicación práctica. Examina tu corazón y pregúntate, ¿sirvo a Dios esperando reconocimiento o porque mi amor por Él me impulsa? El siervo del Señor nos enseña que la grandeza se mide por la disposición a arrodillarse y ayudar al más pequeño. Abre tus ojos a las naciones que te rodean, vecinos, compañeros de trabajo, familiares, y sé luz en medio de ellos, porque lo que Isaías vería a continuación sería aún más impactante. Ese siervo, lleno de gracia y verdad, sería rechazado, humillado y entregado al sufrimiento por amor a nosotros. Isaías, que había visto la gloria del trono y la ternura del siervo del Señor, recibe ahora una visión que lo deja sin aliento. Ese siervo, justo y sin mancha, sería despreciado, humillado y maltratado hasta la muerte, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y no lo estimamos. Isaías 53:3. Estas profecías bíblicas no son simples descripciones poéticas, son una pintura exacta de lo que Jesucristo viviría siglos después. Muy pocos conocen esto, pero el capítulo 53 de Isaías es llamado por muchos el Evangelio del Antiguo Testamento, porque revela con precisión el corazón de la salvación, un inocente cargando la culpa de los culpables. El profeta ve cómo este siervo sería azotado, herido y traspasado, no por sus propios pecados, sino por los nuestros. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados.
Isaías 53:5. Aquí está el misterio más profundo del reino de Dios. La victoria llega. Por medio de la entrega, la vida eterna se gana a través de la muerte, y el poder de Dios se manifiesta en el sacrificio más doloroso. Cada latigazo que Isaías vio, cada gota de sangre, hablaba de un amor que rompe toda lógica humana. Pero no solo sería un sufrimiento físico, también sería un abandono emocional y espiritual. Isaías describe cómo todos nosotros nos descarriamos como ovejas, Isaías 53:6, y aún así, el Señor cargó sobre él el pecado de todos. Es como si el peso del mundo entero cayera sobre sus hombros. El Espíritu Santo revela aquí un principio que cambia vidas. El pecado no desaparece por arte de magia, alguien tiene que pagarlo, y Jesucristo decidió hacerlo por amor. Ese es el precio real de nuestra libertad. Lo más impresionante es que este siervo no abriría la boca para defenderse. Como cordero llevado al matadero, soportaría el juicio injusto en silencio. Isaías entendió que esto no era debilidad, sino obediencia absoluta al plan del Padre. En un mundo donde todos buscan defender su honor, Jesús eligió entregar el suyo para darnos el nuestro ante Dios. Este es el nivel más alto de arrepentimiento y entrega. No luchar por lo que creemos merecer, sino rendirlo todo para cumplir la voluntad divina. Aplicación práctica. Cada vez que dudes del amor de Dios, vuelve a Isaías 53. Recuerda que tu libertad, tu paz y tu esperanza tienen un precio de sangre. Pregúntate hoy, ¿estoy viviendo de manera digna del sacrificio que Él hizo por mí? Porque Isaías no. Termina su visión en la tumba. Lo que viene después es la proclamación más gloriosa de todas, la victoria sobre la muerte y la promesa de vida eterna para los que creen. Después de contemplar el dolor y la humillación del siervo sufriente, Isaías recibe una revelación que rompe toda lógica humana. El siervo que vio morir injustamente no quedará en la tumba. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Isaías 53:11. Esta declaración es tan impactante que para muchos de su tiempo parecía imposible. ¿Cómo podría un hombre, después de haber sido azotado, traspasado y condenado, ver la recompensa de su sacrificio? Aquí Isaías estaba anunciando nada menos que la resurrección y la victoria definitiva sobre la muerte. Muy pocos conocen esto, pero este versículo es un eco anticipado de lo que los apóstoles proclamarían siglos después. La muerte ha sido devorada por la victoria. 1 Corintios 15:54. En esta visión, Isaías no solo ve a un siervo vivo después de morir, sino que lo ve justificando a muchos, declarando inocentes a los que eran culpables. Este es el corazón de la salvación, Jesucristo, resucitado, aplicando el valor eterno de su sacrificio sobre aquellos que creen en él. La vida eterna no es una idea poética, es la consecuencia real y tangible de que la tumba quedó vacía. Si la cruz fue la demostración suprema del amor de Dios, la resurrección es la confirmación absoluta de su poder. Pero esta victoria no es solo individual, es cósmica. Isaías describe que el siervo repartirá despojos con los fuertes. Isaías 53:12, una imagen militar que habla de un vencedor que comparte el botín de la batalla con los suyos. Jesús no resucitó para guardarse su victoria, sino para transferirla a nosotros. Aquí hay un secreto espiritual que cambia todo. La victoria de Cristo es nuestra victoria. Su resurrección es la garantía de nuestra futura resurrección, y su triunfo sobre la muerte es la base de nuestra esperanza. La resurrección también es la respuesta definitiva al temor más profundo del ser humano, el final de la vida. Isaías, siglos antes de que la piedra fuera removida del sepulcro en Jerusalén, ya proclamaba que la muerte no tendría la última palabra. Este anuncio no era una ilusión para consolar corazones tristes. Era una declaración profética respaldada por el poder de Dios. El Mesías no solo vencería la muerte para sí mismo, sino que abriría un camino eterno para todos los que confían en él. Aplicación práctica. Si crees que tu historia ha llegado a un final sin esperanza, recuerda que la resurrección es la especialidad de Dios. No hay tumba que pueda retener lo que Él ha decidido levantar. Pregúntate hoy, ¿estoy viviendo como alguien que ya tiene asegurada la victoria en Cristo
o como si todavía estuviera en derrota. Porque lo que Isaías vería después de esta gloriosa visión es la consumación de todas las promesas, la esperanza y la redención final para el pueblo de Dios. Después de ver la resurrección de la siervo y su victoria sobre la muerte, Isaías es llevado a una visión que abarca el destino final de los que creen, un tiempo de consuelo, libertad y restauración total. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y a proclamar el año agradable del Señor. Isaías 61, 1-2. Lo que Isaías vio, Jesús mismo lo confirmaría siglos después en la sinagoga de Nazaret, Lucas 4, 18-21, declarando que esa profecía bíblica se cumplía en él. Era la señal inequívoca de que el plan de salvación había llegado a su plenitud. Esta esperanza no es un optimismo vacío, es la certeza de que el reino de Dios restaurará todo lo que el pecado y la injusticia han destruido. Isaías describe un tiempo donde los que lloraban recibirán corona en vez de ceniza, aceite de alegría en lugar de luto, y manto de alabanza en 1900. Vez de espíritu angustiado. Esto nos recuerda que Dios no solo sana las heridas visibles, sino también las más profundas, aquellas que escondemos incluso de nosotros mismos. El poder de Dios no se limita a lo espiritual, sino que también transforma la realidad tangible de nuestras vidas. El mensaje de redención final también es un llamado a no perder la fe en medio de la espera. Isaías sabía que el cumplimiento completo de esta visión no sería inmediato, pero eso no la hacía menos cierta. Aquí hay una verdad que casi nadie enseña así. La espera en Dios no es tiempo perdido, es tiempo de preparación. Así como el pueblo tuvo que esperar siglos para ver al Emanuel nacer, nosotros esperamos la plenitud de su vida eterna con la certeza de que llegará. Y mientras tanto, estamos llamados a vivir como embajadores de esa esperanza, llevando la palabra de Dios donde haya oscuridad. La unción del Espíritu sobre el siervo del Señor no se detiene en él, sino que se derrama sobre los suyos. Hechos 1:8 lo confirma. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos hasta lo último de la tierra. Esto significa que la misión que comenzó Isaías al proclamar este mensaje continúa hoy en nosotros. Somos portadores del anuncio más importante del universo, la libertad en Cristo y la restauración de todas las cosas. Aplicación práctica. Pregúntate hoy, ¿estoy viviendo como alguien que espera activamente la redención final o como quien ha olvidado que viene un día de gloria? Si tu fe está débil, vuelve a las promesas de Isaías, que unen nacimiento, sufrimiento, muerte y resurrección en un solo hilo perfecto, Jesucristo, porque el mensaje del profeta no termina en la cruz ni en la tumba vacía, sino en un trono eterno, donde cada lágrima será enjugada y donde el Espíritu Santo nos recordará para siempre que Dios ha cumplido su palabra. Ahora que has visto cómo el libro de Isaías revela con precisión el nacimiento, el sufrimiento, la muerte, la resurrección y la gloria eterna del Mesías, quiero que te hagas una pregunta muy personal. ¿En qué parte de esta profecía sientes que estás viviendo hoy? ¿Estás en el momento de crisis, esperando una visión de Dios? ¿En el tiempo de rechazo, aprendiendo a permanecer fiel? ¿O en la etapa de victoria, proclamando que el Príncipe de Paz reina sobre tu vida? Escribe tu respuesta en los comentarios, porque tu testimonio puede inspirar a otros y encender su fe. Y antes de irte, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas la próxima revelación. Porque si este mensaje tocó tu corazón, lo que viene después te va a impactar aún más. El siguiente video va a mostrarte un misterio bíblico que casi nadie se atreve a enseñar y que puede transformar tu forma de leer la palabra de Dios para siempre. Que el Espíritu Santo te guíe, que el poder de Dios te fortalezca y que la vida eterna sea siempre la meta que guíe cada paso que des. Nos vemos en el próximo video.